La fe mediante el ejemplo. Hemos estado hablando ya tiempo desde que ustedes se me fueron. No hemos dejado de seguir dándole seguimiento a estos estudios. Y ahora que ya los tenemos acá, nos alegramos por el hecho de que juntos podemos ir estudiando lo que es la palabra, y por supuesto va a haber un mejor provecho estando en lugares como este que allá en la casita, aunque hacemos mucho esfuerzo, pero es mejor tener un lugar ya específico, como es el caso del local donde se reúne la iglesia. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. El trasfondo siempre de lo que es la carta a los hebreos es un grupo de creyentes hebreos, por eso se le llama a la carta hebrea o hebreos, que entraron dentro de la fe, entraron dentro del camino de la gracia, pero que, dadas las circunstancias que, por supuesto, dentro del camino de la fe siempre vamos a encontrar, eso fue lo que sucedió con los hebreos luego de un tiempo. Encontraron, por ejemplo, acá hablábamos o leíamos en el versículo, por ejemplo, 36, 33, que habla de que habían sido espectáculos, que habían perdido sus bienes, que estaban otros en la cárcel, que dice acá, de los que estaban en la cárcel, os acordasteis. Lo que nos dicen esos versículos es el trasfondo de lo que los hebreos empezaron a sufrir por causa de la fe, a tal grado que se vuelven ellos espectáculos, en el sentido de que, acuérdense que antes los reyes ocupaban lo que eran los mismos creyentes para divertirse en fiestas y sucesivamente. Los echaban a los leones y de esa manera ellos se volvían espectáculos. Y no solo los hebreos, sino la iglesia de Cristo, dentro del marco histórico, vamos a darnos cuenta que ha sido siempre la regla a seguir, las persecuciones y sucesivamente. Este aspecto que menciona acá el escritor es lo que no les ya permite o no les motiva a seguir adelante. Esto de la persecución, del ser un espectáculo, de morir incluso, de estar preso por la causa de Cristo, eso es el asunto que obviamente los ha hecho una vez pensar en lo que es la ley, pensar en lo que son los aspectos y los rituales de la ley de Moisés, de donde ellos habían salido. Pero la carta a los hebreos se focaliza a un reconvenir, sobre todo, de este grupo de creyentes hebreos, a que ellos no deben devolver a lo que es tradiciones o lo antiguo o lo que ya era, en este caso figuras que habían señalado lo que era la verdad, que en este caso era Cristo. Pero que ellos entran en una situación de decir, bueno, esto no tiene sentido, sufrir por Cristo no nos consta a saber si será verdad. En ese sentido, entonces vamos a volvernos a nuestra ley. Y eso no era otra cosa sino reincidir en lo que sería
lo pasado. Bueno, por ejemplo, en este versículo número 30, vamos a ver, habla de las consecuencias de retroceder. Y a esto le vamos a ir poniendo atención nosotros, porque pues es un hecho que es para nosotros. Ahora la palabra ya no es para los hebreos, es para la iglesia, y ha sido para la iglesia, de hecho, por todos los siglos que nos han antecedido. Ahora, en este versículo número 30, hay una advertencia para los que retroceden. Hay una advertencia para los que han disfrutado por años, por tiempos que no sabemos cuánto los hebreos habían caminado en la vida espiritual, pero que ahora les parece como difícil y que no tiene sentido y que mejor regresar. A eso se le llama, o lo denomina acá el escritor, como una apostasía, que habían disfrutado de las riquezas, habían sido iluminados de la palabra, habían disfrutado del Espíritu, es más, Espíritu Santo, pero que ahora ellos regresan. Y la advertencia en el versículo número 30 es fuerte, hermanos, y a esto hay que ponerle atención. Y dice, pues conocemos que dijo, mía es la venganza. Está diciendo el escritor que dice, Dios, mía es la venganza. Quiere decir que lo voy a descifrar de esta manera. Creyentes hebreos que han caminado ya un buen tiempo y saben que este asunto de la gracia, de la fe, no es un invento, sino que es una realidad. Ustedes deben de saber, lo voy a decir parafraseando de esta manera, que Dios está diciendo, conocemos que dijo, mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo, va a juzgar a los que retroceden, va a juzgar a los que han disfrutado, a los que han sido beneficiarios de la economía de la gracia, de los favores de la gracia, como sanidades y sucesivamente, y todo lo que es el consejo de la palabra. Porque cuando escuchamos la palabra, hermanos, es algo maravilloso, porque es una palabra o es un consejo que viene de Dios. Y a través de ese consejo, de esa palabra, corregimos nuestro andar. A través de ese evangelio Dios nos bendice. A través de ese evangelio Dios nos ilumina el camino que tenemos que transitar. Pero cuando hay esa actitud, no, yo vuelvo a lo que antes dejé. Aquí está esta tremenda advertencia. Dice, pues conocemos que Dios dijo, mía es la venganza. Y otra vez, yo juzgaré, dice. Y el versículo número 31 dice, horrenda cosa. Esto es importante. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Como quien dice, si ustedes creen que, por decirlo de esta manera, se han estado usufructuando, se han estado beneficiando de mi gracia, sabiendo que es la verdad, está diciendo acá muy claro, horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. Es decir, horrenda cosa es jugar con el evangelio. Horrenda cosa es tener doble ánimo. Horrenda cosa es no tomar estos asuntos en serio. Y como decíamos que este es un mensaje no para los hebreos, pues los hebreos, dentro del grupo de ellos, ya hace 2000 años, los que murieron en el camino difícil, pero que lo lograron, esos están en la presencia de Dios. Quienes estamos todavía con los pies en el suelo es la iglesia, somos nosotros. Pero es acá donde dice, horrenda cosa es jugar con Dios, por decirlo de otra manera. Horrenda cosa es hablar, comer, disfrutar, ser iluminado y después tomar
actitudes de apostasía. Ahora, a continuación, para que avancemos, aquí el escritor les da por lo menos dos razones por las cuales ellos deben de afirmarse sobre todo. Y una de las primeras dos o tres razones habla en el verso 32 y le dice: pero traed a la memoria, es decir, para que no den paso atrás, para que no tengan que enfrentarse con el Dios vengador, para que no tengan que enfrentarse lo horrendo que es caer en las manos de ese Dios. Pues esta es la recomendación en el verso número 32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, y por otro llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una condición semejante. Les está recordando, les está haciendo un recuerdo el escritor. Y acuérdense que el escritor, el que escribe, es un hombre. No se sabe quién fue el que escribió, a quién ocupó el Señor para escribir la carta a los hebreos, pero quien haya sido, y fue el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que inspiró a este escritor. Pues entonces, en ese caso, es el escritor o es el Espíritu Santo que le dice: traigan a la memoria, que es una cosa importante para que no den ese paso hacia atrás. Porque siempre, hermanos, el deseo de Dios y todo el trabajo de Dios, y sobre todo del Espíritu Santo, es animarnos. Por eso es que el Señor dijo: no los dejaré huérfanos, les mandaré al Espíritu Santo para que Él les acompañe. Por eso es que, por ejemplo, vemos en el caso de la mención del Espíritu Santo: Él los guiará a toda justicia. Él intercederá por vosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo es el agente que dejó Cristo para que ayudara a la iglesia a seguir adelante, para que la iglesia siga, aun cuando la cosa sea difícil, la iglesia siga avanzando, porque esa es la meta de Dios: meternos al cielo, llevarnos hasta la meta final, como sucedió con Pablo. Y esto es lo que recomienda. Les está diciendo: traigan a la memoria lo que ya ustedes han experimentado de lo de Dios, de lo de la gracia de Cristo. Como decir, todo lo que han sufrido, como decir, han sido encarcelados, como decir, ustedes han incluso tenido que perder sus pertenencias. Traigan a colación, a mente, eso. Como lo decíamos la vez pasada, es como aquellos matrimonios que están para destruirse. Hay que detenerse, aunque no es el tema, pero hay que detenerse y ver cómo han batallado a los primeros años, cómo han luchado, cómo se sostuvieron en pobrezas y ahora están un poco mejor, cómo tuvieron con dificultades proveer para los niños y poder sostenerlos, y que viene el momento que después ya los dos quieren reventar. Es parecida la idea. Lo que ustedes han sufrido, han sido espectáculos, han padecido. Traigan a la memoria eso, y que eso no haya sido un desperdicio, y más bien eso que han sufrido por causa de la gracia o de la fe, eso les sirva a ustedes para decir: bueno, no vale la pena tanto lo que hemos ya avanzado y hemos sufrido, y ese sufrimiento. Entonces, y eso es así, pues, cuando uno deja el evangelio, hermanos, dentro de ese caminar, uno lo deja
había que hacer cuentas. Por ejemplo, si a mí me pregunta o yo le pregunto a usted qué es lo que han habido en los primeros años de sus experiencias espirituales, qué es lo que hemos experimentado, tremendas cosas. Hemos crecido en la fe, hemos visto la mano de Dios, hemos sido dirigidos por Dios, ha sanado nuestra familia y sucesivamente. Cuando uno dice, bueno, todo eso, ¿cómo puede ser que voy a dar paso atrás? Tengo que seguir adelante. Eso es lo que les está diciendo. Traigan a la memoria, verso 31, verso 32, traed a la memoria los días pasados, en lugar de estar pensando en retroceder, en tirar la toalla, como se dice. Vuelvan a los días pasados. ¿A quién le está hablando el Señor acá? A los hebreos. Pero hoy nos está hablando a nosotros. ¿Cuántos creen esa verdad? Hoy nos está hablando a nosotros. ¿Acaso no será oportuno? ¿Cuántos problemas hay? Aunque no me voy a suscribir específicamente al estudio de lo que es los versículos que leíamos, sin antes ir aplicando, porque si no sacamos el mejor provecho. Qué importante, cuántos problemas se suscitan dentro de la vida espiritual, cuántos problemas de pobreza, enfermedades, conflictos y sucesivamente. Pero ya caminamos un par de meses, ya caminamos un par de años, ya caminamos algunos años, ya hemos avanzado, y eso debe de ser motivo para seguir adelante, para no detenernos, para, hermanos, no ver hacia atrás. Yo digo, pues, en el caso de los hebreos, ellos tenían la opción de la religión, que es a lo que ellos apostaban una vez más. Pero en el caso nuestro, yo no creo que sea religión, o si fuera religión, quizás sea igual. Pero ¿qué sentido tiene la religión? ¿O qué sentido tiene para un creyente que ya empezó a disfrutar de la gracia de Dios? ¿Qué sentido tiene dar pasos atrás, hermano? ¿Qué sentido tiene de que yo me convierta, como hemos dicho en otras ocasiones, un clan de familias que se dan en las iglesias de apellido era, de apellido fui? Yo era diácono, yo era anfitrión, yo era pastor. Esas familias no funcionan. Aquí no se trata de que seamos de ese clan familiar. Aquí se trata de que seamos los que vamos para adelante, los que vamos surcando en las pruebas, en las batallas, hacia adelante en medio de los problemas. Me recuerdo, hay gente que se pone bien melancólica acordándose cuando se congregaban en la iglesia. ¿A qué diablos esos recuerdos? Para antes de caer a esa melancolía es, hermanos, de mantenerse firme. Y una manera que recomienda el Espíritu Santo es recuérdense. Y eso es importante, el recordar. Por otro lado, también es importante que pensemos en la recompensa. Eso es lo que le está diciendo a continuación los versículos, para que avancemos. Dice, ustedes deben de ver las promesas, las recompensas que hay. Los hebreos debían de saber que la ley, hermanos, y eso es un hecho. Y no se trata de ofender a los que siguen insistiendo en los aspectos de la ley, en personas que siguen guardando días, preceptos, comidas. Eso es un asunto que ya quedó en el pasado. Eso fue un asunto judío. Ese fue un asunto, y todas esas ceremonias que se celebraban en lo que era el ámbito religioso de Israel eran ceremonias que apuntaban a la verdad, eran figuras que señalaban lo real, que en este caso era Cristo. Entonces, ¿qué sentido tiene de ver atrás? ¿Por qué no ver lo que ya caminamos? ¿Y por qué también no
centralizar nuestra visión en esa herencia. ¿Qué herencia tenemos en lo pasado? ¿Qué herencia van a tener hebreos en la ley si esos eran figuras? ¿Qué herencia vamos a tener nosotros como iglesia? El retroceder. ¿Qué herencia? ¿Qué es lo que hay allá para la iglesia? Para la iglesia, señores, se lo digo con toda claridad, no hay nada en este mundo. En este mundo lo que hay es corroña, pero lo que hay para los santos son coronas, son, hermanos, preseas, son premios, son cosas maravillosas que el Señor lo ha prometido. El apóstol Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe y me espera la corona de justicia. Son coronas los que nos esperan allá. Entonces los hebreos deberían de estimularse. Es que eso es lo que, ¿qué es lo que estimula al atleta? ¿Qué es lo que lo estimula? Ese acoger que le van a dar, esos regalos que va a recibir, esos trofeos, eso los estimula. Y aunque sean personas que hayan logrado mucho dinero a través de sus asuntos de atletismo o de lo que sea, eso los impulsa. Que quieren esa corona, que quieren ese trofeo. Así que la iglesia les está diciendo a los hebreos: estimúlense también para no dar paso atrás, ver esa presea, ver esa herencia. Es que el que prometió es fiel, hermano. El que prometió no es un hombre. El que prometió no es un político. El que prometió es el Hijo de Dios. Es Dios, es Dios, es Dios. Él prometió, hermanos. Él dijo: me voy pero volveré y los tomaré y estarán conmigo donde yo estoy. Esa es promesa no de un político. Esa es la promesa del Dios de los cielos, del Rey de reyes y del Señor de señores. Entonces eso debe de estimular a los hebreos. Ver esa corona. Lo voy a lograr. Lo voy a lograr. Eso es lo que Pablo decía: pero yo de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal de acabar mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí está estimulándolo. Dice: vuelvan, recuerden. Y por otro lado, vean la presea. Vean el premio. Y por otro lado, les está diciendo, como un tercer aspecto es, hermanos, el temor de desagradar a Dios. Eso es poderoso. Uno, sobre todo, y dígame si no es cierto, que algo o un aspecto que puede ser de gran bendición para que no demos paso atrás, es el temor a Dios. El temer a Dios, el decir: ¿qué va a decir Dios? ¿Cómo voy a pagarle al que me ha amado? ¿Cómo le puedo pagar traicionándolo? Entonces, el temor a Dios, que en este caso sería el temor de desagradar a Dios al dar paso atrás, porque jamás se van a celebrar fiestas en el cielo cuando un hebreo, cuando un creyente da paso atrás. Es más, cuando ustedes tienen idea que nosotros estamos, como dice su palabra, que los ojos de Dios o de Jehová examinan a los hijos de los hombres. ¿Cuántos saben que nosotros estamos bajo el escrutinio de los ojos de Dios? ¿Cuántos? Levanten la mano. ¿Cuántos saben que Dios te conoce, que Dios te ve, que Dios te ve, que Dios te ve? ¿Cuántos saben que Dios no mira? Bueno, de veras, levanten la mano todos los que saben que Dios conoce nuestras intenciones, nuestras actitudes. Eso es, no lo niegue, no lo desconozca. Entonces, en esa base, el Señor sabe cuando vas para atrás. El Señor sabe cuando ya no querés para seguir para adelante. El Señor conoce nuestras intenciones. El Señor sabe, no es que desconoce. Pero ¿cómo se sentirá Dios cuando mira a ese hebreo? Voy a hablar del hebreo, no voy a hablar de usted o de mí. Ese hebreo o esa iglesia, hermanos, que va
alejándose cada vez más, y ahora con el coronavirus peor, ahora se quedaron en las redes y ya no hay necesidad de venir a la iglesia. ¿Qué dirá Dios? ¿Qué dirá Dios? Pues para que sepa, ese tercer aspecto debe de ser el temor. El temor de ofender a Dios, de desagradar a Dios al vernos que vamos dando paso atrás. Así que cuando, por ejemplo, yo me quedo una semana en la casa o me quedo una semana en mi trabajo y que lo demás me vale un pepino, lo de Dios, el Señor está observando. Y sabes, y hay el Espíritu Santo que es tan sensible, solo que Él nos habla de diferentes maneras. No nos habla muchas veces como nosotros pensamos o creemos que nos puede hablar. Él nos habla a través de la palabra. Por ejemplo, ¿cuántos están escuchando la palabra del Señor hoy? ¿Cuántos saben que Dios está hablando hoy a la iglesia? El Espíritu Santo expresa su sentir, aleluya, expresa. Y cuando Él se siente alegre, cuando a través de estos mensajes se nos enciende, hermanos, la chispa y vamos para adelante, Él se alegra, Él se goza. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Pero Él se contriña cuando mire, y va a ir a la iglesia ahora. Ay, no, está muy largo. Ay, no, vaya y me da esa enfermedad. Ay, no, tal vez el domingo le hago el favor, le dicen a uno. ¿Cómo se sentirá el Señor? Entonces, en este caso, el escritor está diciendo, por lo menos para que no den cabida a que Dios, digámoslo, se entristezca, porque Él se entristece. Alguien me decía, bueno, ¿y cómo es eso que Dios se entristece? Sí, claro que sí, no es una persona. Se entristece cuando dice que el Espíritu Santo se contriña. Es tristeza. ¿Y por qué se contrita el Espíritu Santo? Por nuestra desobediencia, por nuestro desinterés. En este caso, yo debo de ahora, hermanos, nosotros debemos de saber que nos está viendo y que no debemos de ser personas que en lugar voy a decir, de que se sienta Dios complacido con nuestro cristianismo, en lugar de que se sienta complacido, se sienta descomplacido, se sienta, hermanos, incómodo al ver todo lo que ha hecho por nosotros. Yo le voy a decir qué es lo que ha hecho, qué es lo que hizo por los hebreos. Lo que hizo por los hebreos es el sacrificio tremendo de Cristo. El que señalaba la ley, el que se identificaba a través de las figuras de la ley, es Cristo, es lo que se dio. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros, hermanos, vimos su gloria. Nosotros hemos sido los beneficiarios. ¿Qué es lo que han hecho por nosotros? Han hecho una gran inversión por nosotros. No hay precio que se pueda estipular, ni hay cifra, ni hay nada con lo que podamos pagar lo que han hecho por nosotros. Entonces, pero imagínense con qué frivolidad los hebreos ya no, para atrás, para mi religión, para mis ceremonias, para lo pasado. ¿Cómo se sentiría el Señor? Por eso es que le dice aquí, en el versículo número 30, pues conocemos que dijo, mía es la venganza y yo daré el pago. Es que nadie puede pisotear la sangre de Cristo, hermano. Nadie el que pisotee. ¿Y de qué manera se pisotea la sangre de Cristo? El estar jugando con el evangelio. ¿De qué manera se pisotea la sangre de Cristo? Esta sangre es preciosa. Y en esa base es que el Señor no tendrá por inocente al culpable, porque suficiente luz
Suficiente claridad hay de lo que han hecho por nosotros, hermanos hebreos. Suficiente hay. Y como dice, por ejemplo, dura, horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. Toda esa gente que disfrutó, que estuvo un tiempo dentro del evangelio y que por una u otra razón ellos decidieron, menospreciando el sacrificio, pisoteando la sangre de Cristo. Ahora, fíjese, horrenda cosa es hacer tal situación. Es una cosa horrenda. Es algo terrible que debemos de saberlo. Porque el problema es que si no se nos predica el trasfondo de lo que es la realidad de el concepto del evangelio, hermano, por eso es que hay gente que es tan descuidada en este asunto, porque quizás solo les han predicado que Cristo viene, que arrepiente. Pero el punto es, está bien el mensaje cristocéntrico, pero la iglesia debe de comprender y debe de saber el trasfondo del mensaje, de la inversión que han hecho por nosotros, y ver cómo el Señor está reconviniendo a su pueblo y le dice, bueno, para que no den paso atrás, pues recuérdense lo que ustedes han hecho. Por otro lado, recuérdense que ustedes al final es que van a recibir la corona, la presea. Y por otro lado, deben de ayudarse el saber que si retroceden no van a agradar a mi alma. Todo eso hay que verlo. Bueno, si yo voy para atrás, ¿estoy agradando a Dios? Pregúntese usted y lea la Biblia. Por lo menos suscríbete a este libro de los Hebreos. Esto es importante para que uno pueda ubicarse qué es evangelio. El evangelio no es venir a un local de iglesia, andar una Biblia, ponerse ropa de cristiano. El evangelio no es una gorra con el nombre del pastor o de la misión o una camiseta. El evangelio, hermano, dijo Pablo, es, hermano, poder y potencia de Dios para salvación. Eso es el evangelio. Es poder, es una inversión tremenda la que se ha hecho. Pero ¿cuánto nosotros vemos en estos tiempos finales el comportamiento de la iglesia? El comportamiento de nosotros como iglesia. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Y dado que es una situación que ya lo había previsto el Señor, en Mateo 24 dice, en los tiempos finales el amor de muchos se enfriará. Pero ahí está. Pero el punto es que yo me deje enfriar. El punto es, como yo lo he dicho, las cosas que Dios, hermanos, ha afincado en la vida del creyente, esas cosas son las cosas que Él hace, pero las cosas que a mí me corresponde hacer, no me las va a venir a hacer Dios. Como es no dejarme enfriar. Dios no va a venir bueno, aunque lo hace indirectamente, diríamos a través de la palabra leída o escuchada por medio de la predicación, nos está exhortando, no te dejes enfriar. Porque el día que te dejes enfriar, el día que dejes de leer, el día que dejes de ayunar, el día que, no para salvarte, sino para vivir en un nivel espiritual importante, sensible de parte de Dios. Porque cuando uno no se somete, hermanos, no somete esta carne, no la somete, uno está duro, está insensible. Y vea lo terrible. Dura cosa es caer. Esto es tremendo. Entonces, dura cosa para quién, horrenda cosa es caer en las manos de, para todos aquellos que han jugado con el evangelio. Por ejemplo, si a mí usted me pregunta, y no es tan adecuado el ejemplo, pero una de las cosas que yo sí le temo es, hermano, yo no digo que soy campeón para no hacerlo, pero de lo que sí yo le temo es fallarle a Dios.
Es una cosa que digo, ayúdame Dios. Porque siempre no vamos a negar que, vaya, vamos a ver, ¿quién tiene ahí la cola metida para desanimar a estos y hacerles ver que vuelvan mejor a sus tradiciones? Hermanos, puede haber acá siempre los tres enemigos, lo que es el diablo, lo que es el mundo y lo que es la carne. Son siempre los que van a estar ahí tratando la manera, regresa, hombre. Y vos que tanto vas a la iglesia, hombre, mira ahora que ni buses hay, mira que no seas tan fanático. El evangelio no debe de ser fanatismo, debe de ser equilibrio. Y el enemigo va a tratar la manera, sin duda, a estos, les digo, vuélvanse. ¿Cómo puede ser que les han quitado sus cosas, que los meten presos, que son espectáculos ahí en los coliseos romanos? ¿Cómo puede ser? Eso no tiene sentido, eso no es evangelio. Eso no tiene nada que ver con lo que les ha prometido de cielo y todo eso. Como Satanás sabe decir medias verdades. A Eva, con una media verdad, le sacó la verdad. Y eso es, no dudemos, que lo mismo hace con nosotros, como lo hizo con los hebreos. Y vale decir que de los hebreos una gran cantidad volvieron a la ley. Volvieron a la ley. Y vamos a ver, volvieron una vez más porque ya no les pareció seguir sufriendo. Hermanos, y el Señor siempre fue claro. Ancho es el camino que lleva a la perdición. Es angosto el que lleva a la vida eterna. El camino del evangelio, no andemos esos evangelios que se proclaman de riquezas, de prosperidades. Esos no son evangelios, hermano. Hay que leer la Biblia. Damos un gloria a Dios. El evangelio es cruz, el evangelio es dolor, el evangelio es batalla. Dijo Pablo, no tenemos guerra con sangre ni carne, sino contra potestades. Vamos a tener batallas encarnizadas. Aquí no es para flojos. El evangelio no se ha diseñado para fusilámines. No se ha dibujado para gente de doble ánimo. El evangelio se necesita. ¿Y cómo se puede tener convicciones cuando uno comprende el contenido del evangelio? Cuando uno sabe qué es la inversión del evangelio. ¿Qué es evangelio? ¿Qué demanda Dios de los que disfrutan de su evangelio? Firmeza, lealtad, avance, fidelidad. Todos esos detalles. Y aquí vemos a continuación, por ejemplo, porque de los presos también te compadeciste, y de los despojos de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza. Cuando le dicen el verso número 35, le dice, no pierdan entonces, hebreos, la confianza. Tremendo esto. ¿En qué sentido, hermanos? No perdáis la confianza. El verso 35, que es sin duda lo que ya ellos estaban perdiendo o habían perdido, la confianza. Cuando ya uno pierde la confianza, hermanos, puede ser la confianza en una persona, puede ser la confianza en una institución, la confianza en el matrimonio, en esos que componen ese matrimonio. Cuando se va perdiendo esa confianza, eso ya son los síntomas, son diríamos las secuelas que llevarán a lo que es el retroceso.
Acá dice, en este verso, no perdáis la confianza. Manténganse, por lo menos echen mano a estos tres aspectos. Y no pierdan la confianza. ¿Por qué? No hay que perder la confianza. ¿Ya? ¿Qué confianza? La confianza en el galardón. Como quien dice, no, yo sé que tengo que tener esa certeza, esa confianza, que lo que ha prometido es real, es verdad. Todo eso es lo que a uno lo puede sostener en medio de esta batalla. Porque hay una cosa, aun cuando el Espíritu Santo va con nosotros avanzando, luchando, peleando la batalla, animándonos, muchas veces nos caemos y Él nos vuelve a levantar, no va a hacer Él lo que nosotros tenemos que hacer. Él nos va a levantar, Él nos va a animar. Sigan, démosle, vamos para adelante. Y yo pierdo la confianza. No, yo creo que eso de la herencia, yo creo que eso de las preseas, yo creo que eso que vamos a estar en esa patria celestial, en esa gloria, en esas calles de oro. Yo pienso, yo parece un poco eso muy jalado de pelo. Yo no creo. No pierdan la confianza. Y eso es para nosotros. ¿Cuánto piensa que vamos a vivir nosotros? Ustedes están acá, todos los que estamos acá. ¿Cuánto cree que tenemos de vida? Hermanos, son poquitos años lo que tienen unos, si este fuera el mejor caso. Otros ya se les está apagando la candelita. Otros que están jovencitos que dicen yo tengo larga vida, son los que tal vez están más cerca. Es decir, uno aquí es un extranjero y es un peregrino, pero debemos de anclarnos, hermanos, en esa confianza que Él no nos fallará, que lograremos la victoria, que seremos coronados hasta el final. No perdamos la confianza. No la perdamos. Porque ahí ya tenemos problemas. Por ejemplo, sigue diciendo, porque os es necesario la paciencia. Es lo que dice Pablo más adelante. Corramos con paciencia. Con paciencia. Aquí no hay que andar ajolotado en el sentido de que ya quiero las cosas. Saname ya, Señor. Componeme el marido, la mujer ya, Señor. Los hijos, Señor. Dame el trabajo ya, Señor. Y todo ajolotado. Dios no trabaja ajolotado. Porque cuando no nos da Dios lo que nosotros deseamos y que será de beneficio, es ahí donde empezamos a renegar, a altercar con Dios. Cuando los israelitas les aparecen allá los egipcios de nuevo, luego empezaron a reclamarle a Dios y esto no era así, Señor. El trato no era así, que nos iba a seguir otra vez. El trato no era así. Mejor hay que callarse, porque Él sabe, ese es como el que está dirigiendo el partido. Hermanos, el capitán que está llevando, él sabe quién va a meter, a quién va a sustituir y de qué manera los va a entrenar. Él sabe, aquí no estamos solos, usted y yo no estamos solos. Aquí está Él con nosotros. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? No tener confianza y que ese galardón tiene efectividad, porque es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La paciencia, paciencia. ¿Pero por qué no lo hace? La paciencia. Y ya me estoy muriendo y no me sana. Tenga paciencia. Él sabe cómo lleva las cosas. Porque nosotros pues vivimos en un sistema que todo es rápido, y sobre todo ahora en este tiempo, y queremos adaptar a Dios a este sistema. Entonces, con paciencia vamos a estar sufriendo, porque en este caso ellos lo que no quieren es sufrir. Ya sufrieron un tiempo, pero no queremos sufrir hasta el final.
con paciencia. Tienen que tener la esperanza y tienen que tener paciencia, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La vida cristiana es paciencia, paciencia, paciencia. Tuvo usted un golpe dentro de la vida, no, eso no está olvidado, eso no está fuera de los controles de Dios. Él sabe, Él lo maneja. Él es un hecho que debemos de comprender, que aun cuando nosotros somos creyentes, no tengamos la idea que a nosotros no nos va a caer un pelo, que nosotros no nos vamos a enfermar, que nosotros no vamos a tener problemas. Ese es un evangelio que no está en la Biblia. El evangelio de la Biblia son batallas, son luchas, son tragedias, porque estamos en un mundo controlado por el diablo. Pero también es un hecho que debemos tener confianza que no estamos solos. De un amén los que saben que no estamos solos. ¿Y por qué tenemos que hacerlo? Lea el verso 37, ponga ahí los ojitos. ¿Por qué tenemos que tener confianza y paciencia y confianza? Vamos a ver, digámoslo, leámoslo todos juntos. 1, 2, 3. Gloria a Dios. Una vez más. 1, 2, 3. Con voz alta, hermano, como creyentes. Vamos una vez más, empecemos de nuevo. 1, 2, 3, pero con todo pulmón. Gloria a Dios. ¿Por qué tenemos que no perder la esperanza y caminar con paciencia la carrera que tenemos por delante? Porque un poquito más, mire qué motivación del Espíritu Santo para estos que van para atrás. La razón es porque un poquito más y el que ha de venir vendrá. Levante la mano los que creen que Él va a venir. ¿Sabe cuántos años hace que dijeron esto? ¿Cuánto? Hace 2000 años. ¿Y usted que está queriendo tirar la toalla? ¿No le parece que es una locura? Usted que le está dando más prioridad a su trabajo, a la mujer, al sistema, a la política, ¿no le parece que está patas arriba, hermano? Cuando el Señor dice aquí, dijo hace 2000 años, tengan ustedes paciencia y corran con paciencia, no pierdan la esperanza, porque un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Aleluya, no tardará. Sígase engordando ahí en la casa, no haga nada. Siga guardando la dieta ahí en la casa. Cuando las cosas están tan calientes, un poquito más y el que ha de venir vendrá. Más, aquí implementa, que es lo que vamos a entrar el próximo martes. Aquí lo lleva a lo que es, fíjese bien, esto es importante. Aquí en este versículo último lo lleva, hermanos, a una definición o a un reaccionar en la fe. Con eso es lo que finalizamos este estudio. Más el justo por la fe vivirá. El justo. O sea, hebreos, no le crean a la mentira del diablo. No le crean al sistema, hebreos. No les entre en duda que ustedes están haciendo algo que no tiene sentido. No actúen así. El justo se va allá, Habacuc. El justo por la fe vivirá. El justo, es decir, el justo, hermanos, por ejemplo, si usted me pregunta a mí, porque hay hermanos, yo a veces empiezo a escuchar hermanos así, predicadores, y hay unos que que tienen una gran comunión con Dios. Dice, yo iba en el carro y Dios me habló. Y yo iba a bañarme y Dios me habló. Y yo estaba comiendo y Dios me habló. Y Dios me habló. Eso no me cae tan bien eso. Están exagerando, hermano. Dios va a estar hablando y hablando. Dios nos habla a través de la palabra. Y no digo que no nos puede hablar de otra manera.
Pero ¿por qué le digo eso? Porque yo no tengo ese visitar de Dios. Muy pocas veces Dios me ha hablado por presentimiento. Y me ha dicho, y yo lo he corroborado, que sí Dios me habló a mí en esa ocasión porque se cumplió. Pero serán algunas pocas excepciones. Pero mi caminar en la vida cristiana es por fe, hermanitos. Aquí no es porque Dios me hable, yo voy a levantar mi posición de fe, de cristianismo. No, esto es: el justo por la fe vivirá. Yo sé que Él no falla. Los hombres prometen, los hombres, hermanos, son prometedores, pero Dios es el único que cumple, y yo tengo que creerlo por la fe, por la fe. Hebreos, ustedes tienen que creerlo por la fe. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Por la fe, el creyente, por la fe. Mire, no vayas a la iglesia, le dice la mujer, y suficiente, orden de arriba, orden cumplida. O viceversa, no vayas. ¿Qué andas haciendo? Hay personas dentro de la iglesia que no quieren, hermanos, sufrir en nada. Y esto, que el sufrimiento no es por causa de la obra. A veces sufren porque son imprudentes en sus familias, son indomables, son insensibles, están sufriendo por eso, porque unos no hacen las cosas bien, pero no es por la obra. Pero incluso por eso dicen: no, mucho problema tengo, y por eso pues ya mejor no voy a la iglesia, ya no. Pues no tenga problema. Dios no se va a morir porque yo o usted deje de perseverar. Lo que hace Dios lo hizo con los hebreos, hermanos, que querían dar paso atrás. Lo hizo en aquella ocasión, y hoy nos sigue hablando a través de su misma palabra, su Espíritu Santo. Y eso es lo único que hará el Señor. Pero no te va a agarrar del cuello y te va a decir: te sientas acá. No. Dios es caballero, Dios respeta tus decisiones. Si no te gusta la iglesia, pues tú decides, porque Dios no se muere por mí. Es decir, que le va a agarrar, se le va a ir el hambre a Dios, si es el caso que nosotros entendemos. Se va a enfermar Dios porque Luis Salas Baquis se le cayó. Él hace la parte tremenda tanto de su sacrificio y su cuidar a través de su Espíritu Santo a su iglesia, pero no más. La otra parte la hacemos nosotros. Y un estímulo importante es la fe. Eso es lo que a eso los lleva ahorita. La fe, el justo por la fe vivirá. Y mire qué más dice después para que finalicemos. ¿Qué dice? Vamos a decirlo todo de nuevo, ese versículo. El versículo 38 con pulmón, con todo pulmón. 1, 2, 3. Siga. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Qué piensan los que van para atrás, que alegran a Dios? Si retrocedieren, hebreos, no agradarán mi alma. Pero nosotros, aquí hace un cambio de inmediato para hacer una definición. Nosotros con los otros que van para atrás. Pero nosotros, levante la mano, ¿quiénes son esos nosotros? ¿O son de los otros? Pero nosotros, aquí hay un cambio, para no involucrarse con los que van para atrás. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Levante la mano, ¿quiénes son ese grupo de nosotros? ¿De veras? Vamos a ver. Hay algunos que hasta ni la pueden levantar, hermano. Pero nosotros, aquí hace un cambio para no involucrarse con los flojos, pues. Eso es lo que está haciendo este versículo acá. Ahí van unos para atrás, van a recibir lo que es el problema con Dios. Dura cosa es caer, pero nosotros
Pero nosotros somos de los que no retrocedemos, sino de los que avanzamos por la fe. O sea que aquí los ubicó. Son de ese grupo ustedes, pues síganle, pero yo no. Esto es lo que necesitamos nosotros. Aquí ya encajamos y en el capítulo 11 el escritor les va a poner ejemplos tremendos de los hombres de la fe, que es lo que ellos tienen que implementar. Y por supuesto nosotros tenemos que implementar. Nosotros estamos en los tiempos finales, hermanitos. Todo esto que está sucediendo y todo este descuido de la iglesia, toda esta frivolidad de la iglesia no es otra cosa. Estamos viviendo tiempos finales. Por tanto, dichosos los que escuchan la palabra. Y dichosos más los que la escuchan y la ponen en práctica. Así que a partir de ahora, si su cuerpo tiene palanca de retroceso, vaya mañana ante el médico o ante el mecánico que se la huele. Y que sigamos sin retroceso hacia adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ayúdenme levantando la mano quienes sienten que les ha venido saliendo esa palanquita de retroceso. Todos no tienen, o si tienen, ya le di el consejo, póngase de pie. Padre, te damos gracias, te agradecemos por tu inmensa bondad. Gracias porque tú eres ese Dios maravilloso, ese Dios grande, ese Dios que cuidas hasta donde no se diga a tu pueblo, y que los exhortas, les hablas, los impulsas a seguir adelante. Porque si retrocedemos, tú nos dices ahí en tu palabra, no agradarán a mi alma. Pero nosotros, dice ahí el escritor, no somos de eso, Señor. No somos de ese grupito. Nosotros somos de los que por la fe seguimos hacia adelante.